Normalmente, cuando pensamos en el poderío económico de una ciudad, la mente viaja de inmediato a imágenes muy concretas, ¿no? Pensamos en estos parques industriales masivos. Claro, los que cubren hectáreas interminables. Exacto. O imaginamos un horizonte urbano lleno de rascacielos corporativos, de cristal reflejando el sol. Es como la imagen clásica del éxito comercial. Pero si observamos bien hacia dónde se mueve el capital de inversión en este preciso instante, resulta que la verdadera frontera del poder urbano ya no está construida hacia arriba. Sí, ya no son los rascacielos. Para nada, está pavimentada a ras de suelo con asfalto para aviones. Es que la pista de aterrizaje es el nuevo gran símbolo de influencia. O sea, tener una vocación exportadora tradicional o distritos financieros de lujo ya no es suficiente para asegurar la supervivencia de una región. Y eso marca justo el núcleo de lo que venimos a platicar hoy. Totalmente, porque hoy vamos a desmenuzar una serie de datos recientes y un artículo central muy revelador de la revista Interalcaldes. Se titula El cielo que decide el poder. Un título muy acertado, por cierto. Sí, muy bueno. Y el objetivo de esta charla es entender cómo la conectividad aérea ha dejado de ser un simple servicio de transporte, ¿no? Para convertirse en, una infraestructura política y económica de primer orden. Vamos a explorar por qué los aeropuertos van a definir qué ciudades mexicanas prosperan y cuáles se quedan rezagadas en esta nueva economía global. Y, para entender la magnitud de esta transformación, solo hay que mirar los reportes de este año. La IATA, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, reportó que en 2025 la conectividad aérea internacional a nivel global creció un 9%. ¡Wow! ¡9%! 9%. Y en un solo año es una cifra monstruosa para una industria que ya mueve millones de toneladas y pasajeros todos los días. Claro, no es cualquier cosa. Exacto. Y el mensaje oculto detrás de este porcentaje es que en un mundo post-incertidumbre, los flujos globales de comercio, de inversión, de innovación, están premiando de manera desproporcionada a los territorios que pueden garantizar conexiones rápidas y seguras. Oye, desempaca un poco esto para el contexto de México. Porque, geográficamente hablando, el país tiene una posición que muchísimas naciones envidiarían. Sí, es una ubicación privilegiada. Es una plataforma industrial literalmente pegada al mercado de Estados Unidos. Es un nodo logístico natural para toda América Latina. Y además un puente de negocios transatlántico hacia Europa. Es el combo geográfico perfecto. Totalmente de acuerdo. Pero cuando analizamos el mapa aéreo interno actual, encontramos una fractura tremenda, ¿no? El crecimiento no se parece en nada a un bloque unificado. No, para nada. Esa fractura es el síntoma más claro de que entramos a una etapa de competencia feroz y sobre todo desigual. Si agrupamos los reportes de marzo de los distintos grupos aeroportuarios, la historia se cuenta sola. Cuéntanos un poco de esos números. Mira, por un lado vemos a OMA, el grupo aeroportuario del Centro Norte, reportando un crecimiento sostenido de cerca del 2.8%, muy impulsado por el tráfico doméstico corporativo. Ajá. Pero si miramos hacia el sur, el grupo aeroportuario del sureste, ASUR, está en contracción. Tuvo una caída del 2.4%. Y tan solo su terminal más importante, Cancún, retrocedió casi un 5% recientemente. ¡Wow! Un 5% en Cancún es muchísimo. Es bastante. Y el panorama en el Pacífico es aún más complejo. Gap reportó una disminución de casi el 9% frente al año previo. Y, no es una simple fluctuación mensual. Con estos datos en mente, podemos pensar en los aeropuertos modernos, haz de cuenta, como el equivalente a los puertos marítimos del siglo XVIII. Me encanta esa analogía. Porque en aquella época, si tu ciudad no estaba en la ruta de los grandes galeones comerciales y no tenías un puerto de aguas profundas, tu ciudad simplemente no existía en el mapa económico mundial, ¿no? Claro, estabas aislado. Exacto. Podías producir los mejores bienes tierra adentro, pero sin un puerto eficiente, estabas completamente fuera del juego global. Es una analogía muy precisa. Un aeropuerto hoy es ese puerto de aguas profundas. Lo que los números de OMA, ASUR y GAP nos revelan es que hay ciudades aeropuerto que están logrando dragar sus puertos y expandir sus rutas. Mientras que otras se ahogan. Exactamente. Otras están sufriendo severos cuellos de botella.
Y esos cuellos de botella no siempre son falta de aviones. Digo, muchas veces son problemas físicos de saturación, deficiencias regulatorias o falta de infraestructura complementaria que termina espantando a las aerolíneas y a la carga. Y esto nos lleva a contrastar modelos de desarrollo. Porque bueno, mientras algunos puertos aéreos se saturan, hay regiones que ven esto como una oportunidad para atacar. Y aquí Monterrey se perfila como el caso más agresivo para consolidar una verdadera ciudad global. Definitivamente. Tienen una visión muy clara. Tienen una base manufacturera probada, una articulación directa, histórica, con Texas, y un perfil corporativo innegable. Sí, y el factor diferenciador de Monterrey, según un análisis reciente del Tecnológico de Monterrey, es su capacidad de mitigar riesgos a través de la diversificación. O sea, hay 13 entidades en México que concentran la mayor parte de las exportaciones. Ajá. Pero muchas de ellas son hiperdependientes de un solo sector. O sea, si la industria automotriz global tose, esas regiones se enferman de neumonía. Claro, se cae todo. Nuevo León, en cambio, ha desarrollado un ecosistema que mezcla servicios corporativos, tecnología, logística y manufactura avanzada. Y supongo que eso tiene un reflejo inmediato en la conectividad. Digo, vimos el anuncio de OMA y Volaris sobre 13 nuevas rutas en el primer semestre. Y lo fascinante es que no se trata solo de vuelos saliendo de Monterrey. No, es mucho más amplio. Es como tejer una red regional que alimenta a toda la zona, como el nuevo vuelo directo de San Luis Potosí a Chicago Midway. Mira, esa ruta a Chicago desde San Luis Potosí ilustra a la perfección el mecanismo de la nueva economía aérea. O sea, no es un vuelo pensado para que las familias vayan de vacaciones a tomarse fotos al Millennium Park. Sí, no es turismo. Exacto. Es una ruta diseñada porque el ecosistema industrial del Bajío y el norte de México está profundamente integrado con el medio oeste estadounidense. Requiere mover ingenieros, ejecutivos que cierran contratos y refracciones de alto valor que alimentan la manufactura justo a tiempo. Pero, a ver, espera. Desenredemos esto un momento. Porque esto me suena muy bien, pero ¿es esto realmente una estrategia integral de la ciudad o del estado? O sea, al final del día una aerolínea es un negocio privado que solo busca rentabilidad. Claro, por supuesto. Volaris o cualquier otra empresa va a abrir rutas donde la hoja de cálculo les diga que hay dinero rápido. No porque estén pensando en el plan maestro de desarrollo urbano de San Luis Potosí. Sí, a ver, las aerolíneas persiguen el rendimiento, sin duda alguna. Pero la hoja de cálculo de una aerolínea se llena de números verdes gracias a las decisiones previas de la ciudad. O sea, la ciudad pone la mesa. Exacto. La vocación económica que construye un gobierno local junto con la iniciativa privada es lo que genera esa demanda. Si una ciudad no facilita la instalación de parques industriales modernos, si no garantiza seguridad y servicios para corporativos, pues no hay ingenieros ni ejecutivos comprando boletos de último minuto. Claro, tiene todo el sentido. El municipio o el estado construyen el ecosistema y la aerolínea capitaliza esa infraestructura. Es una relación completamente simbiótica. Si la ciudad no crea la gravedad económica, la aerolínea simplemente agarra sus aviones y los mueve a un territorio que sí lo haga. Entiendo. O sea, Monterrey representa una región que está mirando agresivamente hacia afuera. Pero, ¿qué pasa cuando el principal obstáculo de una zona no es conectar con el extranjero, sino simplemente lograr salir de su propio tráfico local? Ese es el gran tema del centro del país. Exacto. Esa es la paradoja que observamos ahora mismo con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA. Mira, los números operativos del AIFA han cruzado un umbral donde ya, de plano, no pueden analizarse como una infraestructura marginal. Han acumulado 18.6 millones de pasajeros desde su apertura. Que es una barbaridad. Y lo más destacable es que 7 millones de esos pasajeros transitaron únicamente en 2025. Además, en cuanto a carga, ha movilizado más de 1.13 millones de toneladas. Más de 1 millón de toneladas de carga. O sea, esto cambia por completo las matemáticas de la planificación urbana. Si una terminal aérea inyecta más de 1 millón de toneladas de mercancías en una zona que no cuenta con autopistas exclusivas de carga o vías férreas directas a los parques industriales, se vuelve un caos. Exacto. No estás creando un polo de desarrollo económico, estás creando un estacionamiento gigante. Y ese es el nervio central del debate metropolitano. El volumen de carga que aterriza en la pista es solo el inicio de la cadena de suministro.
El verdadero examen de viabilidad a largo plazo para el AIFA es su intermodalidad. O sea, ¿cómo sacar las cosas de ahí? Exacto. La capacidad de transferir esa carga del avión a un tren o a un tractocamión sin fricciones. Básicamente, para quienes toman decisiones a nivel municipal o estatal, esto significa que los planes de desarrollo urbano alrededor del aeropuerto son tan críticos como la pista misma. Son inseparables. Porque si los municipios aledaños permiten que, no sé, el crecimiento residencial desordenado estrangule las salidas de carga del aeropuerto, pues la ventaja competitiva de un vuelo express desde Asia se destruye por completo si el contenedor pasa 3 horas atascado en el tráfico local para avanzar 10 kilómetros. Es que lo dijiste perfecto. El ecosistema necesita integrarse fluidamente no solo con la Ciudad de México, sino con Hidalgo, Puebla, Querétaro y todo el Estado de México. Es un reto gigantesco. Imagínate, un contenedor que aterriza rápido pero no puede salir de la periferia aeroportuaria genera sobrecostos de almacenaje, rompe las cadenas de producción justo a tiempo de las fábricas ensambladoras y al final hace que los operadores logísticos busquen otras alternativas geográficas. Claro, se van a otro lado. Sí, la intermodalidad terrestre es lo que define si un aeropuerto irriga prosperidad a toda una región o si termina operando como una isla congestionada. Y bueno, toda esta red terrestre interna, todos estos trenes y autopistas que mencionamos, pues tienen que conectar eventualmente con los flujos internacionales. Y cuando miramos hacia afuera, el peso gravitacional de Norteamérica es abrumador. Totalmente abrumador. La relación bilateral con Estados Unidos sostiene la mayor parte de la arquitectura aeronáutica del país. Mira, el comercio de bienes bilateral alcanzó los 872.8 mil millones de dólares en 2025. Son números que ni me caben en la cabeza. Es que estamos hablando de exportaciones estadounidenses hacia México por 338 mil millones y envíos desde México hacia allá por casi 535 mil millones. Esas cifras son tan masivas que a veces cuesta entender qué significan en la práctica. O sea, cómo la conectividad aérea sostiene realmente esos casi 900 mil millones de dólares. Porque digo, imagino que no están mandando toneladas de acero o cemento por avión, ¿no? No, para nada. El acero viaja por tren o por barco. Los aviones mueven el sistema nervioso central de esa economía. ¿A qué te refieres con eso? Piensa en la manufactura tecnológica o médica. Un microcomponente de un dispositivo médico de alta precisión puede cruzar la frontera por aire 2 o 3 veces durante su proceso de ensamblaje. Se diseña en California, se vuela a un centro de manufactura en el norte de México para un ensamblaje especializado y vuelve a volar a Texas para su distribución final. ¡Wow! Y todo en cuestión de días. Ese modelo productivo colapsa inmediatamente si el puente aéreo no es 100% confiable y frecuente. Además, hay un dato brutal de la Oficina de Estadísticas de Transporte de Estados Unidos. México captó el 19% de todos sus viajes aéreos internacionales. Casi una quinta parte. Exacto. Esta red mueve el capital humano que supervisa toda esa producción. Así que Norteamérica es la columna vertebral que no puede fallar, definitivamente. Pero las fuentes de hoy también ponen sobre la mesa un factor geopolítico inesperado que abre, pues, una ventana estratégica inmensa. Europa. Ah, sí. El factor europeo es clave. En 2025, la Unión Europea modernizó su acuerdo comercial con México, lo cual ya genera un marco legal propicio. Y a principios de año, los aeropuertos europeos reportaron un crecimiento del 4.6% en pasajeros y más del 6% en carga. Todo sonaba muy bien, ¿no? Todo indicaba una recuperación y expansión agresiva. Sin embargo, Eurocontrol, la entidad que coordina el espacio aéreo europeo, tuvo que ajustar drásticamente su previsión para 2026. La bajaron a solo un 2.7% de crecimiento. ¿Y eso por qué? El motivo principal es la profunda inestabilidad y la crisis en Medio Oriente. Redes aeroportuarias masivas, como Heathrow en Londres, ya reportan que los flujos hacia Asia están sufriendo alteraciones severas por restricciones de capacidad y temas de seguridad. Claro. Y si pensamos en los flujos de capital global como un río, digo, si de pronto bloqueas o vuelves peligroso el canal logístico que pasa por Medio Oriente hacia Asia, ese río no se detiene, simplemente busca el camino de menor resistencia. Exacto, el agua siempre encuentra por dónde ir. Y en este momento, ese camino apunta directamente a cruzar el Atlántico hacia América. Esa es exactamente la mecánica de la resiliencia operativa.
Las corporaciones multinacionales europeas no pueden paralizar sus cadenas de suministro nada más porque hay un conflicto en el Mar Rojo o en el espacio aéreo eurasiático. Necesitan rutas predecibles, seguras e ininterrumpidas. Y ahí entra México. Así es. América Latina, y específicamente México, por su red de tratados y su vecindad con Estados Unidos, se convierte en un refugio logístico natural. O sea, las instalaciones aeroportuarias mexicanas tienen ante sí la oportunidad histórica de captar parte de esos flujos transatlánticos desviados y consolidarse como la gran plataforma de interconexión. A ver, suena increíble en un foro de negocios, ¿no? La gran plataforma de interconexión. Pero seamos sumamente honestos y regresemos a los datos del principio de la plática. A ver. Si tenemos grupos aeroportuarios regionales cayendo casi un 9%, si estamos advirtiendo que los cuellos de botella locales estrangulan las salidas de carga y si las normativas urbanas no acompañan a las pistas de aterrizaje, ¿estamos realmente listos para decirle a los gigantes logísticos europeos, manden sus vuelos corporativos y de carga para acá? Nosotros lo resolvemos. Pues esa es la realidad que enfría cualquier exceso de optimismo, porque nos obliga a enfrentar el entorno macroeconómico global. Claro. Para aprovechar esa reubicación de flujos, se requiere infraestructura de clase mundial, y eso cuesta muchísimo dinero. Y si miramos las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, el dinero no va a abundar. ¿Qué dice el FMI? Proyecta un crecimiento global del 3.3%. La eurozona crecería apenas un 1.3%. Y en el caso de México, la proyección ronda apenas el 1.6%. O sea, estamos hablando de que no estamos en una época de bonanza donde los gobiernos puedan construir infraestructura masiva a fondo perdido. El capital es extremadamente escaso. Totalmente. Y en un escenario de bajo crecimiento, la competencia entre ciudades e incluso países por atraer capital productivo se vuelve, despiadada. Me imagino. Una corporación global que necesita relocalizar su cadena de suministro evaluará a Monterrey, sí, pero también evaluará a Dallas, a Bogotá o a San Paulo. Aquí es donde la conectividad aérea pasa de ser una simple ventaja competitiva a ser un factor de eliminación directa. O sea, si tu aeropuerto no garantiza tiempos de desaduanamiento eficientes, la inversión se va al país vecino. Lo cual nos indica que el éxito de cara a 2026 y más allá no se trata de que un gobernador o un alcalde corte el listón de una nueva ruta comercial solo para la fotografía oficial, ¿verdad? No, eso ya no sirve. Se trata de construir, como bien señala el artículo que estamos analizando, verdaderos ecosistemas aeroportuarios. Así es, un ecosistema aeroportuario eficiente trasciende la pista. Requiere una logística aduanera que utilice, por ejemplo, inteligencia de datos para preliberar cargamentos antes de que el avión toque tierra. Ajá, o sea, fluidez total. Exige una planeación territorial impecable que conecte sin semáforos la zona de carga con las autopistas interestatales. Y para el tráfico de pasajeros, demanda una red de hoteles, centros de convenciones y transporte masivo que permita a los corporativos internacionales aterrizar, cerrar acuerdos y salir sin fricciones. Y el análisis de Interalcaldes destaca un punto crítico. Imponer un modelo único es una receta para el fracaso. 100%. O sea, no todas las ciudades tienen que aspirar a ser hubs internacionales masivos que conecten con Asia o Europa. La competitividad se diseña a la medida. Es que cada región tiene su ADN, ¿no? Exacto. Hay aeropuertos que deben optimizarse obsesivamente como nodos logísticos exclusivos para manufactura automotriz, mientras que otros deben rediseñar sus terminales puramente para procesar turismo de alto valor sin tiempos de espera. Forzar un aeropuerto regional a operar como una réplica en miniatura de un gran centro de conexiones solo genera ineficiencia. Exactamente. Reconocer y potenciar la vocación específica de cada territorio es el único camino viable en tiempos de austeridad y alta competencia global. Las ciudades que entiendan esto van a convertir sus pistas en motores de prosperidad duradera. Las que sigan viendo al aeropuerto como una simple central de autobuses con alas perderán irremediablemente su relevancia económica. Lo cual me lleva a plantear una reflexión profunda sobre el futuro inmediato. A ver, adelante, te escuchamos. Si aceptamos que la conectividad aérea determinará quién gana y quién pierde en la economía global de las próximas décadas, la gran pregunta que queda en el aire es sobre los territorios marginados. Ajá. ¿Qué pasará con aquellas ciudades e incluso regiones enteras que por falta de visión urbana, falta de intermodalidad o simple desidia regulatoria se queden fuera de las principales rutas de vuelo?
estamos presenciando el surgimiento de una nueva y brutal desigualdad geográfica, una exclusión que ya no depende de los recursos naturales o el clima, sino exclusivamente de quién tiene acceso eficiente, rápido y constante al cielo. ¡Wow! Es una perspectiva que cambia por completo cómo deberíamos observar nuestras ciudades y las decisiones de planeación urbana. O sea, la barrera entre la prosperidad y el estancamiento económico literalmente se ha trasladado al asfalto de las pistas. Así es la nueva frontera. Y precisamente sobre este debate tan urgente, queremos saber los comentarios de quienes nos escuchan. Anímense a escribirnos y darnos su opinión sobre qué ciudades mexicanas consideran que tienen el mayor potencial para volverse globales gracias a sus aeropuertos. Será interesantísimo leerlos. Sí, invitamos también a toda la audiencia a suscribirse a nuestro canal de Spotify para no perderse ninguna charla, así como también que entren a nuestra página web interalcaldes.com para leer el artículo completo con todas las gráficas y datos que mencionamos hoy. Vale la pena leerlo con calma. Totalmente. Finalmente, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, X y LinkedIn, donde nos encuentran como Revista Interalcaldes. El cielo es la nueva frontera económica. Veremos qué ciudades logran dominarlo.